Eran las 11 de la noche cuando el teléfono de mi hijo Roberto vibró sobre la mesa del comedor. Él había salido corriendo a la farmacia porque su esposa necesitaba un medicamento urgente. Iba a ignorarlo, pero la pantalla se iluminó de nuevo, y entonces lo vi. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Papá, celular, mi padre. El hombre que yo mismo llevé al Panteón de Dolores hace 4 años. Me quedé paralizado, mirando ese teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Sonó una tercera vez. Mis manos temblaban cuando lo tomé. Alguien estaba usando el número de mi padre muerto. ¿Era una broma cruel? ¿Un error de la compañía telefónica? Deslicé el dedo sobre la pantalla y contesté. Pero no dije nada. Solo escuché. «Roberto, ¿por qué no contestas, muchacho? Tenemos que hablar del asunto que te mencioné». Era la voz de mi padre, inconfundible. Esa misma voz ronca que me regañaba cuando era niño, que me enseñó a manejar, que me dijo, «Te quiero, hijo», por última vez en su lecho de muerte. Pero mi padre murió el 23 de marzo de 2020. Yo estuve ahí. Vi cómo dejó de respirar. Firmé el acta de defunción. Pagué el funeral. Corté la llamada inmediatamente. El teléfono se me cayó de las manos como si me hubiera quemado. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué demonios estaba pasando? 10 minutos después, Roberto regresó a casa. Entró silbando, con una bolsa de la farmacia en la mano. Me vio parado junto a la mesa, con su teléfono en mi mano. «Papá, ¿estás bien? Te ves pálido». No sabía cómo preguntarlo. No sabía ni por dónde empezar. «Roberto, tu teléfono sonó hace un rato». «Ah, sí. ¿Quién era?» Decía, «Papá, celular». Vi cómo su rostro cambiaba. Fue sutil, apenas un microsegundo, pero lo vi. Un destello de pánico en sus ojos antes de recomponerse. «¿En serio? Qué raro. Debe ser un error. Ya sabes cómo son estas cosas con los teléfonos viejos. Los números se reciclan y...» «Roberto». Era la voz de tu abuelo. Se quedó callado. Luego soltó una risa nerviosa. «Papá, el abuelo murió hace 4 años. ¿Estás cansado? Probablemente escuchaste mal o...». Contesté la llamada. Era él. Mi hijo se acercó y me puso una mano en el hombro. «Mira, papá, sé que todavía extrañas mucho al abuelo. Todos lo extrañamos, pero no es posible. Dame el teléfono, voy a revisar». Tomó su celular y se fue a su habitación. Lo escuché hablar en voz baja, pero no pude distinguir las palabras. Cuando regresó, traía esa sonrisa tranquilizadora que usaba cuando quería convencerme de algo. «Ya está. Bloqueé ese número». Probablemente era un estafador que de alguna manera consiguió el número del abuelo y alguna grabación de su voz. Ya sabes, esas cosas de inteligencia artificial están muy avanzadas ahora. Quería creerle, de verdad quería creerle, pero algo no cuadraba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando al techo, escuchando esa voz una y otra vez en mi mente. No era una grabación, no era una imitación. Era mi padre. Conocía cada matiz, cada inflexión, y había algo más que me molestaba. Roberto había dicho, «Bloquee ese número». ¿Cómo sabía cuál era si yo no se lo había dicho? A la mañana siguiente, esperé a que Roberto saliera a trabajar. Fue entonces cuando hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su habitación. Me sentía sucio, traicionero, pero algo me impulsaba a buscar. No sabía qué, pero sabía que tenía que hacerlo. En el cajón de su buró encontré una libreta negra. La abrí con manos temblorosas. Estaba llena de números, fechas, cantidades de dinero. Y ahí, en la tercera página, vi algo que me dejó sin aire. «Abuelo, casa Coyoacán, $340 USD, venta marzo 2021». Marzo 2021. Un año después de la muerte de mi padre. Mi padre había dejado esa casa. Era una propiedad hermosa en Coyoacán, una casa colonial que había estado en la familia por 3 generaciones. En su testamento había especificado claramente que esa casa era para mí y para mis 2 hermanos, Raúl y Claudia. Debíamos venderla y dividir el dinero en partes iguales. Pero cuando intentamos hacer los trámites, descubrimos que la casa ya no estaba a nombre de mi padre. Había sido transferida a un fideicomiso complicado que Roberto, quien trabajaba como abogado, nos ayudó a entender. Nos dijo que era mejor esperar, que había problemas con el SAT, que los trámites tomarían tiempo. Seguí leyendo la libreta, página tras página de transacciones.
Departamento Polanco, $180 USD. Cuenta Bancomer, $95 USD. Inversiones Guadalajara, $120 USD. Todo sumaba más de $700,000. Propiedades y cuentas que yo no sabía que mi padre tenía. Y entonces encontré una nota al margen, escrita con la letra de Roberto. Mantener en Puebla. Sin contacto. Revisión mensual $2.5 pesos. ¿Mantener a quién en Puebla? ¿Revisión mensual? Mi teléfono sonó. Era Raúl, mi hermano. Guillermo, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi casa? Una hora después, estaba sentado en la sala de Raúl. Mi hermano se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Guillermo, voy a preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Has visto a papá? Me quedé helado. ¿Qué? Raúl, papá murió hace 4 años. ¿De qué estás hablando? Eso es lo que pensé. Eso es lo que todos pensamos. Pero hace 3 semanas, Claudia me llamó llorando. Dijo que había visto a papá en el mercado de Puebla. Yo le dije que estaba loca, que era el dolor, que todavía no superaba la muerte de papá. Pero ayer yo también lo vi. ¿Qué? Fui a Puebla por trabajo. Estaba en un restaurante cerca del Zócalo, y lo vi, Guillermo. Estaba sentado en una mesa al fondo, con ropa vieja y desaliñado, pero era él, nuestro padre, vivo. Me levanté de golpe. Raúl, eso es imposible. Yo estuve en el hospital cuando murió. Yo vi su cuerpo. Yo también pensé eso, pero me acerqué. Y cuando me vio, Guillermo, cuando me vio, se paró y salió corriendo, como si tuviera miedo, como si estuviera huyendo de mí. Su propio hijo. Saqué mi teléfono y le mostré una foto de la libreta de Roberto que había tomado antes de salir. Encontré esto hoy en la mañana. Mantener en Puebla. Raúl, creo que Roberto sabe algo. Mi hermano me miró con los ojos muy abiertos. Anoche revisé los papeles del testamento de papá otra vez. Hay una cláusula que nunca había notado. Una cláusula que Roberto agregó cuando nos ayudó con los trámites legales. Dice que el dinero de las propiedades solo puede ser liberado cuando haya una certificación legal de defunción con más de 3 firmas médicas y autorización del albacea. Roberto es el albacea. No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con...? Guillermo, papá tuvo un infarto masivo, pero no murió en el hospital. Estuvo en coma por 2 días. ¿Recuerdas? Los doctores dijeron que no había actividad cerebral significativa, que era cuestión de horas. Roberto fue quien habló con ellos. Roberto fue quien nos explicó todo, y Roberto fue quien estuvo solo con papá durante las últimas horas, porque nos mandó a casa a descansar. El mundo empezó a girar a mi alrededor. No podía ser cierto. No podía ser lo que estaba pensando. ¿Estás diciendo que Roberto? Estoy diciendo que necesitamos ir a Puebla. Ahora, manejamos casi 2 horas y media hasta Puebla. Claudia nos alcanzó en el camino. Mi hermana no había dicho palabra en 30 minutos. Solo miraba por la ventana con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Me siento tan estúpida, dijo finalmente. Yo lo vi primero y pensé que me estaba volviendo loca. No les dije nada claro. Solo mencioné que tal vez había visto a alguien parecido. Y Roberto fue tan comprensivo. Me dijo que era normal en el proceso de duelo. Me recomendó un psicólogo. Me hizo sentir que yo era el problema. Llegamos al restaurante que Raúl había mencionado. Preguntamos por un hombre mayor que comía ahí frecuentemente. El mesero nos miró con desconfianza al principio, pero cuando le mostramos una foto de mi padre, asintió. Ah, don Arturo. Sí, viene seguido. Vive por aquí cerca, en la colonia La Paz. Pero no está bien, ¿saben? A veces se ve confundido. Hay un joven que viene a visitarlo cada mes. Le trae dinero y comida. Dice que es familiar. ¿Un joven? ¿Cómo es? Alto, de unos 35 años, bien vestido, abogado o algo así, por cómo habla. Roberto. El mesero nos dio indicaciones vagas sobre dónde vivía don Arturo. Caminamos por calles estrechas hasta encontrar un edificio viejo de 3 pisos. En el segundo piso, en la puerta 2B, tocamos. Nadie respondió. Tocamos de nuevo, y otra vez. Finalmente, escuchamos pasos lentos. La puerta se abrió apenas una rendija, y ahí estaba él. Mi padre, Arturo Mendoza Ruiz, más delgado, con el cabello completamente blanco, con una barba descuidada, pero era él. «Papá», susurré. Me miró con ojos confundidos.
sin reconocimiento, como si yo fuera un extraño. ¿Quién? ¿Quién eres? Las piernas me fallaron. Claudia me sostuvo mientras las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro. Papá, soy Guillermo, tu hijo. Este es Raúl, y ella es Claudia. Somos tus hijos. Lo vi entrecerrar los ojos, como si estuviera tratando de recordar algo muy lejano. Guillermo, Raúl, Claudia. Repitió los nombres lentamente, como si estuviera aprendiéndolos por primera vez. ¿Podemos pasar, papá? Él asintió, todavía confundido. El departamento era pequeño, oscuro, con olor a humedad. Había algunos muebles viejos, platos sucios en el fregadero, y en la pared, una foto, una sola foto. Era de nosotros 4. Papá, Raúl, Claudia y yo. Fue tomada hace tal vez 10 años, en una carne asada familiar. Trato de recordar, dijo papá con voz quebrada. A veces veo esa foto y siento algo aquí. Se tocó el pecho, pero no puedo. Las caras se mezclan. Los nombres desaparecen. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué te hizo Roberto? Al escuchar ese nombre, vi cómo mi padre se tensaba. Un destello de miedo cruzó sus ojos. Roberto viene cada mes. Me trae dinero. Me dice que tengo que quedarme aquí, que es por mi seguridad. Dice que hay gente mala que me busca, que quiere hacerme daño, que si salgo, si hablo con extraños, me pueden matar. Y me da pastillas. Muchas pastillas. Para el corazón, dice. Para la presión. Para dormir. Raúl encontró un bote de medicamentos en la mesa. Leyó la etiqueta. Esto es clonazepam en dosis muy altas. Y esto es risperidona. Papá, estos medicamentos son para trastornos mentales graves. En estas cantidades causan confusión, pérdida de memoria, desorientación. Claudia estaba en el teléfono llamando a una ambulancia. Lo drogó, dije en voz alta, sintiendo cómo la rabia empezaba a crecer en mi pecho. Roberto drogó a papá durante 4 años para que nadie supiera que estaba vivo, para poder manejar su dinero, para robarnos todo. Pero el entierro, dijo Raúl, el funeral, el ataúd, yo lo vi bajarlo a la tierra. Fue papá quien respondió, con voz temblorosa. Yo estaba en el hospital. En coma, decían. Y luego desperté en un lugar diferente. No era el hospital. Roberto estaba ahí. Me dijo que había tenido un accidente muy grave, que me habían dado por muerto, pero que él me había salvado. Me dijo que había personas que querían matarme por deudas, que tenía que desaparecer. Me asusté. Le creí. Él es mi nieto. ¿Por qué no le creería? La ambulancia llegó 30 minutos después. Los paramédicos revisaron a mi padre y confirmaron que estaba severamente medicado y desnutrido. Tenía que ir a un hospital inmediatamente. Mientras esperábamos afuera de urgencias del Hospital Universitario de Puebla, llamé a Roberto. Mantuve la voz calmada. Hijo, ¿dónde estás? En el despacho, papá. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Necesito que vengas a la casa. Es urgente. Es sobre el abuelo. Hubo una pausa larga. ¿Qué pasa con el abuelo? Encontré unos papeles. Necesito que me expliques algo. Papá, estoy ocupado. ¿Puede esperar hasta mañana? No. Necesito que vengas ahora. Por favor, Roberto. Otra pausa. Más larga esta vez. Está bien. Llego en 1 hora. Pero no fuimos a casa. Fuimos directo a la fiscalía. Presentamos una denuncia formal por secuestro, fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. El agente del Ministerio Público nos miró con incredulidad al principio, pero cuando le mostramos las fotos de mi padre, la libreta de Roberto, los registros bancarios que Raúl había conseguido y el testimonio de los doctores del hospital en Puebla, su expresión cambió. Señor Mendoza, esto es uno de los casos más complejos que he visto. Su hijo logró falsificar un certificado de defunción, sobornar o engañar a varios médicos, realizar un funeral falso y mantener a su abuelo secuestrado por 4 años mientras robaba sistemáticamente toda su herencia. Estamos hablando de múltiples delitos graves. ¿Pueden arrestarlo? Ya di la orden. Tenemos su dirección del trabajo. Lo detendremos en las próximas horas. Roberto fue arrestado esa misma tarde cuando intentaba salir de su despacho. Según me contaron después, trató de correr, dejó su coche en el estacionamiento y salió corriendo por la puerta trasera. Lo atraparon 3 cuadras después, sudando, jadeando, con esa misma cara de pánico que vi cuando le mencioné el teléfono de mi padre. Durante el interrogatorio, Roberto inicialmente lo negó todo.
Dijo que éramos nosotros los que estábamos locos, que mi padre había muerto hace 4 años y que esto era una conspiración para quitarle el dinero que él había ganado legítimamente. Pero cuando le mostraron las grabaciones de seguridad del edificio en Puebla, cuando le mostraron los registros de transferencias bancarias, cuando le mostraron la orden de medicamentos que él había estado comprando mensualmente durante 4 años, se derrumbó. Yo no quería que fuera así, dijo con lágrimas en los ojos. Todo se me salió de control. Abuelo tuvo el infarto, estuvo en coma y los doctores dijeron que no sobreviviría. Yo solo aceleré las cosas. Hablé con un doctor que me debía un favor. Firmó el certificado. Nadie iba a saber. Iba a ser rápido, indoloro, pero despertó, dijo el fiscal. Pero despertó, repitió Roberto. 3 días después del funeral, recibí una llamada del hospital. Me dijeron que el paciente en coma de la habitación 307 había despertado y estaba preguntando por su familia. Fui inmediatamente, y ahí estaba él, el abuelo, confundido, preguntando qué había pasado. Y yo entré en pánico. Entonces decidió secuestrarlo, decidí. Proteger lo que ya había hecho. Ya habíamos distribuido parte del dinero. Ya se había cerrado la venta de la casa de Coyoacán. Si el abuelo volvía, todos íbamos a ir a la cárcel. El doctor que firmó el certificado. Yo, todos. Así que le dije al abuelo que había habido un atentado contra su vida, que tenía que esconderse. Le di medicamentos para mantenerlo manejable. Lo llevé a Puebla porque nadie lo buscaría ahí. ¿Y el plan era mantenerlo así para siempre? Roberto no respondió. Solo bajó la cabeza. Pero el fiscal presionó. Señor Mendoza, encontramos en su computadora un intercambio de mensajes con alguien llamado Dr. Soto. Los mensajes hablan de finalizar el procedimiento y método más compasivo. ¿Qué significa eso? Roberto se quedó callado por largo tiempo. Finalmente, habló con voz apenas audible. El abuelo está viejo. Tiene el corazón débil. Pensé que, si recibía las medicinas correctas, en las dosis correctas, su corazón simplemente se detendría durante el sueño, sin dolor, sin sufrimiento. Y esta vez sería real. Esta vez no habría forma de que despertara. Me dijeron esas palabras 3 días después, en la oficina del fiscal. Escucharlas fue como recibir un golpe en el estómago. Mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos, que enseñé a andar en bicicleta, que aplaudí en su graduación de la universidad. Ese niño había planeado asesinar a mi padre, no una, sino 2 veces. Han pasado 6 meses desde entonces. Roberto está en prisión preventiva, enfrentando cargos que probablemente lo mantendrán ahí por décadas. Su esposa, Patricia, se divorció de él inmediatamente. Mis 2 nietos ya no llevan el apellido Mendoza como segundo apellido. Patricia lo cambió legalmente. Mi padre está en un centro de rehabilitación especializado. Los doctores dicen que el daño cerebral causado por los medicamentos y el trauma psicológico es severo. Algunos días me reconoce. Otros días pregunta por su esposa, mi madre, que murió hace 15 años. A veces llama a Roberto y pregunta cuándo vendrá a visitarlo. En esos momentos, no sé qué decirle. Recuperamos casi todo el dinero. Las propiedades que Roberto no había vendido fueron devueltas. Las cuentas bancarias fueron congeladas y el dinero redistribuido entre Raúl, Claudia y yo. Pero hay una cantidad que nunca vamos a recuperar. Los 4 años que perdimos con nuestro padre. Los cumpleaños, las navidades, las conversaciones. 4 años que Roberto nos robó y que nunca podremos recuperar. A veces, en las noches, pienso en ese teléfono sonando sobre la mesa, en esa pantalla iluminada con el nombre Papá, celular, y me pregunto cuánto tiempo habría seguido Roberto con su plan si ese teléfono no hubiera sonado esa noche. ¿Cuánto tiempo habría mantenido a mi padre en ese departamento oscuro en Puebla? Y si el plan del doctor Soto se habría llevado a cabo antes de que descubriéramos la verdad. Mi hermano Raúl me dijo algo hace unas semanas que no puedo sacar de mi cabeza. Estábamos visitando a papá en el centro de rehabilitación, y mientras lo veíamos dormir en su cama, Raúl me dijo, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto, Guillermo? Que Roberto no nació así. No nació siendo un monstruo. Nosotros lo convertimos en eso. Lo mimamos. Le dimos todo. Nunca le enseñamos que el dinero no es lo más importante. Y cuando vio toda esa herencia, cuando vio esos $340,000, esos números se volvieron más importantes que su propio abuelo.
más importantes que su familia, más importantes que su alma. Tal vez Raúl tiene razón. Tal vez los padres de Roberto, nosotros, tuvimos parte de la culpa. Pero eso no cambia lo que hizo. No cambia el hecho de que miró a los ojos a su abuelo enfermo y confundido y decidió que su vida valía menos que una casa en Coyoacán. Esta mañana, mi padre tuvo uno de sus días buenos. Me reconoció, sonrió cuando entré a su habitación y me dijo: «Guillermo, hijo, qué bueno que viniste. ¿Trajiste a Roberto? Hace mucho que no veo a mi nieto». Le mentí. Le dije que Roberto estaba de viaje por trabajo, que vendría pronto, porque algunas verdades son demasiado dolorosas, incluso para alguien que ya no las puede recordar completamente. Y mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todos los padres y abuelos que están ahí afuera, en todas las familias que confían ciegamente en sus hijos, y quise decirles: estén atentos. No importa cuánto amen a sus hijos, no importa cuánto confíen en ellos, el dinero cambia a las personas. El dinero puede convertir al hijo más amoroso en un extraño que no reconoces. Si tu hijo maneja tu dinero, si controla tus propiedades, si es el único que sabe dónde está todo, por favor, mantén un ojo abierto, haz preguntas, verifica documentos, porque mi padre confió completamente en su nieto y esa confianza casi le cuesta la vida. Y si alguna vez ven algo extraño, si un teléfono suena con un número que no debería existir, si ven a alguien que se supone está muerto, si algo en su interior les dice que algo no está bien, no lo ignoren. No se convenzan a sí mismos de que es su imaginación, su dolor, su duelo. Investiguen, porque a veces las cosas imposibles son reales, y a veces las personas en las que más confiamos son las que más daño nos pueden hacer. Mi padre está vivo, eso es un milagro, pero la parte de él que era mi padre, el hombre que me crió, el abuelo que jugaba con Roberto en el jardín, esa parte murió hace 4 años. Y no fue por un infarto, fue por la traición de alguien que llevaba su propia sangre.